Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante, ¿ve? Entonces, dice: escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tenía las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo de lectura. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a entender el mensaje de esta carta, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y quisiéramos hablar, darle como título a este pequeño mensaje, tu primer amor. Tu primer amor. Amén. Tu primer amor. Esta iglesia, Éfeso, es la primera iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo transmite un mensaje a esta iglesia por medio de la revelación que el apóstol Juan recibe. Ahí él estaba preso, cautivo en la isla de Patmos, y recibe esta revelación y es transmitida al ángel de la iglesia de Éfeso, quiere decir al obispo o al pastor de la iglesia de Éfeso. O sea, es una carta dirigida precisamente a esta iglesia de Éfeso. Pero como todas las cartas, las 7 cartas del libro de Apocalipsis, que son en las iglesias, también pueden aplicarse al decursar de la historia de todos los tiempos, incluyendo estos tiempos y los futuros, ¿verdad? Porque vamos a aprender mucho de lo que el Señor está hablando a su iglesia. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿ves? Quiere decir al pastor, es dirigida esta carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas, bueno, es Jesucristo, es el autor de esta carta. Y él tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano. Las 7 estrellas, el número 7 es un número completo de plenitud, pero también significa, las estrellas son fuentes de luz. Por lo tanto, cuando hablo de 7 estrellas, se habla del ministerio evangélico, ¿ves? De los ministros, que a través de sus palabras pueden compartir la luz, la Biblia. La palabra es la luz del mundo, Jesús. Entonces, 7 estrellas son los 7 ministerios, y los 7 candeleros se refiere a las 7 iglesias. Y el número 7 es de totalidad, aunque en Apocalipsis son 7 cartas, pero sabemos que esto se refiere a todas las iglesias. Quiere decir que Jesús es el que tiene los ministerios y los ministros de la iglesia en su diestra. Y Jesús anda en todas las iglesias del mundo entero. Jesús hoy está en este lugar, está aquí en esta iglesia, porque los candeleros significan las iglesias en el libro de Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras, porque Jesús lo sabe todo, Él está en todos los lugares. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es una iglesia buena, ¿verdad? Jesús le está diciendo, Jesús está ahora elogiando a esa iglesia, está elogiando a esa iglesia. Yo conozco tus obras, eres una iglesia de un trabajo misionero arduo, eres una iglesia que no te gusta los fanfarrones, ni los falsos, ni los apóstoles falsos, ni los nicolaitas, ¿verdad? Que son líderes demagogos. Era una iglesia que
estaba pasando por tribulación, pero a pesar de eso no dimitía, sino era fiel. O sea que dice que ha sufrido, ha tenido paciencia. Es una iglesia que tiene tantos elogios que si nos ponemos a mirar, cualquiera de las iglesias de los tiempos actuales quisiera tener estas cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. Tremendas cualidades tenía, ¿verdad? Pero en el verso 3 es donde quiero llamar la atención en esta tarde. Digo el 4, donde dice, pero tengo contra ti. Quiere decir que había algo que Jesús tenía en contra de esa iglesia. Había algo en esa iglesia que no estaba andando bien, que no iba bien. ¿Y qué es lo que dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y precisamente ese es el título que quisiera dar a este mensaje, tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Cuando la Biblia habla a esta iglesia que ha dejado su primer amor, se puede referir al amor que la iglesia tenía al principio. O ese amor que cuando tú te conviertes, ¿verdad? Ese amor que tú tienes al principio, posiblemente cuando pasa el tiempo a veces se va enfriando algunos hermanos, y el Señor está señalando que has dejado ese primer amor. Pero más que esta interpretación, preferimos hacer notar que se refiere a que habían dejado de amar. Acuérdense, primer amor. 1, 2, 3, 4. ¿Saben contar? Primer amor. Habían dejado de amar a Jesús supremamente como el primer amor, porque habían otras cosas en esta iglesia que habían desplazado a Jesús entre un amor, entre amores. Y eso pasa mucho en algunos cristianos, que Jesús no es su primer amor, sino que quizás hay cosas en su vida que van delante de Jesús y después Jesús es un amor secundario, es un amor entre amores. Y esto es lo que el Señor está señalando a esta iglesia. No se puede ser cristiano, no nos engañemos más, sino amamos a Jesús supremamente. ¿Sabe qué quiere decir supremamente? Amar a Jesús por encima de todas las cosas. Si hay cosas en tu vida que están ocupando el lugar de Jesús, y ya no es Jesús el que tú amas supremamente, a veces es el dinero que te cuesta trabajo soltarlo, a veces es una casa, a veces es una esposa, un esposo, a veces son los hijos. Jesucristo es el novio. Si tú quieres ser cristiano, tú eres la novia. Y la novia tiene que amar al novio por sobre todas las cosas. El dinero después. Por eso le digo al joven rico, vende todo lo que tienes y puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque hay gente que ama más las riquezas, el dinero, y Jesús después. Otro ama más a la familia. No es que no amemos a la familia, por favor, es algo que si no lo hacemos, ¿qué somos? Claro, pero tenemos que poner primero a Jesús y después a la familia. Él decía, que no dé padre, madre, hijo y venga un poco de mí, no es digno de ser mi discípulo. Es difícil, ¿verdad? El dinero puede ser algo que esté entre tú y Jesús, la familia puede estar entre tú y Jesús, y muchas cosas más. También hay veces que, como esta iglesia, que era una iglesia de arduo trabajo misionero, emprendedora, hay veces que amamos las cosas que hacemos en la iglesia, pero no amamos, pero lo ponemos a Jesús después de eso. O sea que en vez de tener a Jesús ser nuestro primer amor, pues nos obsesionamos con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestra capacidad de hacer las cosas en la iglesia.
Y eso a veces ocupa el lugar que Jesús tiene que ocupar. Quiere decir que aún, mira lo grave de todo este asunto, aún se puede desplazar a Jesús con la misma obra de Jesús. Podemos desplazar a Jesús cuando amamos más la obra. No sé, el culto, hacemos un culto del culto. Nunca he entendido esa frase. Hay cristianos que hacen un culto del culto. Y te dicen, oye, ¿cómo me quedó? ¿Y cómo estuvo todo? ¿Y cómo me quedó el mensaje? ¿Cómo me quedó la canción? ¿Cómo me quedó el cumpleaños? Hacemos un culto del culto y podemos desplazar a Jesús con la misma obra de Jesús. Es tremendo. Hay muchos pastores que están de frente a la congregación y están de espaldas a Jesús. Están de frente a la congregación. Por eso el pastor no puede ser simpático. El pastor no tiene que caerle bien a nadie. Porque los pastores que son simpáticos, lo que tratan es de tener entretenida a la congregación. De tener simpatizantes. Tener gente que, ay, qué bonito el pastor, mira qué bien, no me dice nada feo, todo lo que me dice es que yo estoy volando en el cielo. Sin embargo, mira lo que dice después este texto. Dice, has dejado tu primer amor. Dice, recuerda. ¿Qué es lo que le dice Jesús a esa iglesia? Hello, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque esta iglesia tiene unos cultos preciosos, una obra misionera poderosa. Era una iglesia abnegada, pero había dejado su primer amor, que es Jesús. Amaba más la obra que al dueño de la obra. Recuerda por de dónde has caído y arrepiéntete. Quiere decir que recordar, cuando Jesús le dice a esa iglesia, recuerda, le está diciendo a esa iglesia, hazte un examen, hazte un autoexamen. Yo sé que muchos miembros de algunas iglesias se sientan en los bancos y lo que hacen es examinar al pastor que está predicando. Pero el Señor está diciendo, hazte un autoexamen de ti mismo. Es lo que le está diciendo. Autoexamen. ¿Por qué tú has dejado tu primer amor? ¿Por qué me amas? ¿Por qué en la escala de valores del amor yo no tengo el primer lugar? En esa escala de valores yo tengo un amor que es secundario. Acuérdate de dónde has caído y qué más dice. Y arrepiéntete. Quiere decir que este autoexamen viene seguido de ¿qué? Del arrepentimiento. Por supuesto, los líderes simpáticos no hablan a las congregaciones de que hay que acordarse y que hay que arrepentirse. Pero yo no soy muy simpático. Yo trato de explicar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que si no te arrepientes y que si no haces un autoexamen de ti mismo, como hizo el rey David, que se miró por dentro y dijo, límpiame con hisopo y seré limpio, porque vio tanta maldad, tanta falsedad. Y el autoexamen de ti mismo viene seguido del arrepentimiento. Y después que dice, y haz las primeras obras. Como decir, acuérdate al principio y haz las primeras obras. Pues si no, ahora viene una amenaza, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Si no haces un autoexamen, iglesia, de ti mismo y no te arrepientes, yo voy a venir, dice Jesús, y voy a quitar tu candelero de tu lugar. Quiere decir que esta iglesia, Éfeso, que muchas iglesias modernas quisieran tener las cualidades que tenía esa iglesia, estaba a punto de dejar de ser iglesia. Porque le está diciendo que si no te arrepientes y sigues amando más lo material, el dinero, el carro, la riqueza, la familia, y no eres capaz de negarte a ti mismo y renunciar a todo para amarme a mí supremamente, quitaré
tu candelero. Y recuérdense que expliqué al principio que los 7 candeleros significan las 7 iglesias. Quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de dejar de ser ¿qué? Iglesia como tal. Yo llevo muchos años predicando. Yo nunca cambio mi mensaje como la Biblia explica, aunque me quede con 3 personas, porque tengo una responsabilidad de parte de Dios de hablar con la verdad todo el tiempo. Nunca me apoyo en las masas, en las iglesias, en la opinión de las masas, porque las masas siempre están influenciadas por la carne. Las masas siempre quieren emociones, quieren cosas suaves, quieren que le pase, quieren que le cubran pecado. Esas son las masas. El líder tiene que concentrarse en el remanente que tú tienes en tu grupo, en el remanente, en esa manada pequeña, en esa minoría. Amén. Y Dios está diciendo que te hagas un autoexamen de ti mismo, porque puedes dejar de ser iglesia. Quiere decir que no te has enterado quizás, y a lo mejor ya tú no eres cristiano para Jesús. Está difícil entenderlo, pero es lo que dice la Biblia. Hay muchas iglesias, muchos cristianos que no saben que ellos no son cristianos hace mucho tiempo. Que ellos no se han enterado que no son cristianos. Pero los pastores no se lo explican. Los pastores no quieren buscarse problemas con las masas. Ellos necesitan las masas para enaltecer su propio ego. Pero esto es peligroso, mis hermanos. Éfeso era una iglesia misionera, anegada de trabajo. Fíjense ustedes que miren, dice, pero dice, ahora hay algo que tienes que aborrecer las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que él tenía cosas también positivas. Éfeso era una iglesia que no quería los falsos apóstoles, los falsos líderes. Nicolaita significa, son líderes laicos que se apoyan en las masas, Y Éfeso era una iglesia que no soportaba a los falsos, pero tenía muchas cualidades que hoy en día hay pocos que llegamos ahí, ¿no? Pero lo que tenía negativo era muy peligroso, y es que había que dejado su primer amor. En una ocasión Pedro, saben que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después cuando Jesús se le aparece a Pedro, Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo sé que te amo. Apacienta mis ovejas. Le hizo la pregunta 3 veces. Era más bien para confirmar las 3 negaciones que hizo anteriormente. Y de esta manera no está. Pero es curioso, dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hermano, ninguno de ustedes ha visto a Jesús cara a cara. Usted viene del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí nunca hemos visto el rostro de Jesús, pero sí vemos constantemente el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Jesús le dice a Pedro, si tú me amas a mí supremamente, entonces apacienta mis ovejas. Por cuanto le hiciste a uno de mis pequeñitos, que lo estás viendo, a mí que no me ves, me lo estás haciendo. Tuve hambre, me diste comer, tuve preso, me visitaste, tuve enfermo, me cuidaste, ¿verdad? Y los discípulos decían, pero si nunca te vimos, Jesús les decía, por cuanto le hiciste a uno de mis pequeñitos. Dios va a valorar si tú realmente lo amas. Si tú eres un siervo del Señor. Y el siervo sirve. Es servir, ¿verdad? Pero como tú no ves el rostro en la cabeza, que es Cristo, la cabeza, Elisa, tú no la ves. Él te está diciendo, sirve lo que estoy dejando abajo, que es el cuerpo. Él está viendo lo que tú estás haciendo con el resto de los hermanos. ¿Cómo ustedes pueden amarse?
¿Cómo puedes decir que tú amas a Dios que tú no has visto y al hermano que tiene al lado tú no lo amas? Y el amor se expresa hacia el hermano en servicio. Cuando tú eres una gente que tú amas supremamente a Jesús, entonces tú vas a servir con amor. ¿A quién? A su pueblo, que es lo que tú estás viendo, que es su iglesia. Y el amor es como el amor de una madre. Nadie tiene que enseñarte a ti a amar. Yo no tengo que enseñarte. Por eso, enseñar a los cristianos a amar, sin haber experimentado la experiencia de amar supremamente a Jesús primeramente, es una tontería. Porque ningún cristiano puede amar al hermano si no ama primero supremamente a Jesús. No lo puede. Una mujer que está cuidando un niño, un daycare o una casa, una nodriza hay que decirle cómo atender a ese bebé. ¿Usted cree que tú necesitas decirle a una madre cómo amar a su hijo? No, ¿verdad? No. Porque es que eso nace. Y Jesucristo en una ocasión le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Dice Pedro: tú eres el Cristo, ¿verdad? Y dice Jesús: bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mira, si hay algo sobrenatural, yo sé que todo, mire, la iglesia vive en el mundo material, pero vive en una dimensión espiritual. Si hay algo sobrenatural que el cristiano debería anhelar, es la revelación. Por eso Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de que Jesús es el Cristo, es el Señor, es el Supremo, es el Eterno. Amén. Y cuando nosotros enseñamos a los cristianos a amar supremamente a Jesús, ya no hay que enseñarles a amar a los hermanos. Ellos van a amar naturalmente. Entonces, esta iglesia era tremenda. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice que a las iglesias. Nosotros sabemos que una cosa es escuchar, y hay personas que están no oyen, ¿ves? A algunos no les interesa, ¿verdad?, el consejo de Dios, de la palabra de Dios, y otros le entran por aquí y le sale por el otro lado, ¿verdad?, por el otro oído, ¿verdad? Pero el Señor está hablando de que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiere decir que, ¿quiénes son los que van a vencer? Para la victoria hace falta fidelidad. Tenemos que ser fieles en todos los aspectos de la vida. Pero a mí me llama la atención cuando él dice que esta iglesia que había perdido su primer amor. Eso es tremendo, eso es algo, y que por perder tu primer amor puedes dejar de ser iglesia, de ser cristiano, y que te está diciéndote: haz un examen de ti mismo, recuerda, ¿verdad?, y arrepiéntete. Si no vas a dejar de ser cristiano, iglesia, es algo que es digno de tomar atención. Tenemos que preguntarnos qué cosa en la escala de valores realmente amamos supremamente a Jesús. O quizás, no sé, mi familia va primero, quizás mi cuenta bancaria va primero, quizás mi ego, etcétera, mi yo, porque ya yo estoy esta iglesia estaba tan bien, con un trabajo arduo, misionero, tremendo y pujante, ¿verdad? Y a veces hasta con la iglesia, con la obra de Dios, podemos desplazar al propio Jesucristo.
No creas que es cualquier cosa, hermano. No, perder tu primer amor es muy fácil de perder. Es muy fácil perder tu primer amor. Y no podemos engañar. La Biblia lo dice. Si no te arrepientes y no vuelves ¿qué? Al primer amor, tu candelero ¿qué? Va a quitarse tu candelero. Y esa es la pregunta. ¿Está Jesús en primer lugar en mi vida, en mi escala de amor? ¿O hay algo que está interrumpiendo? Y recuerdo, tú eres la novia, tú eres la esposa, Jesús es el novio, el esposo. ¿Cómo va a haber algo? Los que están casados, ¿tú te imaginas que entre tu matrimonio hay algo que está interrumpiendo entre tu esposo y tu esposo? No creo, ¿verdad? Pues Jesús, dice la Biblia que Él nos cela. ¿Cómo? Él nos cela. Es muy celoso. Porque Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces, hermano, no pierdas tu primer amor. Y si lo perdiste, como esta iglesia que estaba ahí, no sabíamos, ¿verdad? Pues examínate, autoexamínate a ti mismo. Y mira a ver, ¿verdad? Mira a ver las cosas que tú no has podido renunciar, soltar, y que son un obstáculo para amar a Cristo supremamente por sobre todas las cosas. Yo sé que a ti te gusta tu casa, yo sé que te gusta tu carro, yo sé que te gusta tu dinero, te gusta tu familia, te gusta tu comida, te gusta todo lo que hay aquí en la tierra, te gusta. Quedarte durmiendo a la mañana. ¿Te gusta tu tiempo es sagrado para ti? Pues la noticia es, si no amamos supremamente a Jesús, podemos dejar de ser iglesia y de ser cristianos. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo enseña así. Yo creo que hay cristianos que no concientizan eso, ¿verdad? Y quizás porque no han visto a Jesús caminar. Tú sabes, como los apóstoles pudieron ver. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo. Somos aquellos pequeñitos. Por eso el amor cristiano es un amor de servicio, de sacrificio, de renuncia. Tienes que renunciar a todo. Todo es todo. Oren al Señor, y si hay algo que está entre tú y el Señor, en ese amor, resuélvelo. Porque en la Biblia no hay, ¿cómo se dice? O eres frío o eres caliente. No digo. O eres frío, no hay, exacto, no hay términos medios. Y tenemos que resolverlo antes de irnos de este mundo. Esperemos que estemos en tiempo de resolverlo, iglesia. Así que oren al Señor. Y miren a ver lo que en tu vida está compitiendo con ese amor hacia Cristo. Hay algo que está haciendo competencia. Yo no sé qué cosa es, pero si hay algo que está compitiendo entre tú y Jesús, examínate a ti mismo. Está la Biblia, la palabra, y el autoexamen viene seguido de ¿qué? Del arrepentimiento. No es que yo me examine, oye, verdad que yo tengo algo ahí que no puedo soltar. No. Ya me examiné, pero ahora tengo que proceder, ya reconozco, ¿verdad? Ahora tengo que proceder ¿qué? Al arrepentimiento. Porque si no, dice Jesús, vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar. Éfeso, una iglesia envidiable, comparando con las iglesias como ustedes no mentían. Sin embargo, estaba en peligro de dejar de ser iglesia porque había ¿qué cosa? Dejado su primer amor. Ahí se están perdiendo, la iglesia somos nosotros mismos.
Así es. Los extremos. Entonces, hermano, vamos a orar, y Dios permita, ¿verdad?, que ni siquiera la obra de Dios, la obra, desplace al dueño de la obra. No podemos estar de frente a la congregación y de espalda a Jesús. Tenemos que amar a Jesús supremamente, y Él nos va a ayudar en todo lo que resta. Buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios, y las demás cosas que vendrán por añadidura. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta carta, esta enseñanza. Permite, Padre, que podamos siempre tener presente la necesidad de tenerte, de amarte a ti supremamente por sobre todas las cosas, Señor. Permite que tú seas siempre nuestro primer amor, que ni mi trabajo, ni el carro, ni la casa, ni la familia, ni el dinero sea algo que esté ocupando el lugar que tú tienes. Permite, Padre, que podamos siempre tenerte en primer lugar, amarte, Señor, y si hay algo que autoexaminarnos, ayúdanos, Señor, a ver con claridad las cosas que tenemos que arrepentirnos y cambiar para regresar nuevamente al primer amor. Gracias, Padre, porque cuando la iglesia ama a Jesús supremamente, todas las cosas van a ser por añadidura, y la obra va a ser gloriosa, porque cuando Jesús es supremo en nuestra vida, es la cabeza, todo lo demás va a venir en abundancia. Gracias, Padre, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.